problema con la cualidad de su cuidado, con la, con la cualidad de su cuidado o piensa que se le está dando de alta muy pronto, este será referido a la organización que revisa estos casos. Si el paciente tiene Medicare, este debe leer la parte que habla de este tema que es de suma importancia y que es importante de que es import, y que es importante en este contexto. O sea, si el paciente siente que lo están dando de alta muy rápidamente o muy brevemente, él se puede quejar y puede hacer ese llamado de atención a los médicos. Y los médicos le darán la breve explicación lógica. Y si no se siente conforme con eso, bueno, lo pasará a una instancia que van a hablar con las partes, o sea, lo remitirán a otros médicos para que lo revisen, ¿verdad? Para que él tenga un diagnóstico diferente de los médicos que lo vieron al principio, y una vez que este diagnóstico y estos diagnósticos emitidos por los otros médicos tratantes ven si es de igual, pues que toman la misma, tiene la misma, o sea, es igual que el diagnóstico principal que dieron los primeros médicos, es lo mismo, pues es el mismo diagnóstico que dieron los primeros médicos y el paciente posee y tiene las mismas cosas que dieron los mismos médicos, los primeros médicos, se le hará de alta. Si no, bueno, se quedará hasta que se recupere y se mejore la salud de los pacientes. Y también la parte directiva de los hospitales y clínicas estará atento y pendiente sobre esos casos específicos porque es delicado, pues, sobre la salud de los pacientes para que ellos estén conformes con su trato de salud. Solo tiene que hacerse así para que todo esté bien en general con respecto de los pacientes y de las personas en general, en las sociedades en general. Quedamos bien en este sentido. Bueno, así como estos pacientes tienen derechos, también tienen deberes, ¿verdad? Y tienen responsabilidades. Entonces le voy a leer un poquito sobre las responsabilidades y los deberes de los pacientes para concluir este tema, para pasar al otro. Nuestro paciente tiene también responsabilidades. Los pacientes son responsables por la información de su enfermedad, hospitalización, medicamentos y cualquier cosa relacionada con el estado de salud para participar efectivamente en la decisión que van a tomar los pacientes. Tienen que tomar la responsabilidad en solicitar información adicional o las clasificaciones del estado de su salud o tratamiento cuando no entienden completamente la información o instrucciones. O sea, en este caso los pacientes tienen la responsabilidad, ¿verdad? Y la obligación y el deber que, ok, el médico cumplió con toda cabalidad con respecto a su situación de enfermedad para el mejoramiento de su salud, pero ya, por ejemplo, si la administración de los medicamentos que ellos tengan que administrarse ellos mismos o las personas que están cerca de ellos ayuden a administrar esos medicamentos, ya esa es responsabilidad de los pacientes y de esas personas. Si ellos no cumplen con esas cosas, ya eso es cosa de ellos, son los que están incumpliendo con ese derecho, pues con ese tratamiento, con ese deber, ¿me entiendes? Entonces, si ellos incumplen con eso, ya eso es cosa de los pacientes. Igualmente, si hay un tratamiento que ellos tienen que costear o pagar o comprar por su propio peculio, ya eso es responsabilidad de los pacientes y de las personas responsables de los pacientes. O sea, ellos tienen que ver cómo hacen. Sí, claro, hay casos excepcionales, hay casos de ayuda social aquí en Venezuela y en muchos países y en otros países también, que ayudan a los pacientes con los medicamentos y con los tratamientos, todas esas cosas, pues, pero en un supuesto que no les presten la ayuda o el servicio necesario en ese momento y en esos momentos, ellos tienen que ver cómo hacer para poder costear y tener sus tratamientos en el momento, pues, que lo necesitan. Eso ya es responsabilidad directa de los pacientes, ya ahí no tiene nada que ver con los médicos. ¿Sí? Eso es, aunque los médicos estén para ayudar a los pacientes y a las personas en general, ya eso es responsabilidad y deber de los pacientes en general y de las personas también en general. Y de todas las personas que están ahí con ellos en su cuidado, pues, en calidad de cuidado de los pacientes, sus familiares y personas allegadas, también es responsabilidad de esas personas en general y de todas las personas en general. Vamos a hablar también de
Los pacientes son responsables de que las instituciones de salud tengan una copia de su directiva por adelantado, si es que tienen una. Los pacientes son responsables de informarle al personal médico si ellos creen van a tener problemas con las medicinas que le han prescrito. O sea, tienen que explicarle a los médicos si hay una medicina que le caiga mal o si son alérgicos a alguna medicina. Eso ya es deber y obligación de los pacientes y responsabilidad de los pacientes. Los médicos no tienen la culpa si no le dicen nada. Ajá, vamos aquí. La salud de una persona depende mucho más que solamente en los servicios de salud. Los pacientes son responsables en reconocer el impacto que tiene su estilo de vida. Los pacientes tienen la responsabilidad de seguir las reglas y regulaciones del hospital. Los pacientes deben decirle, o sea, claro, este punto aquí sí es clave, que los pacientes tienen que cumplir con las normas y reglas que se establecen en los hospitales y centros de salud. Si ahí dicen, por ejemplo, que tienen que andar vestidos con bata quirúrgica los pacientes, pues, o que tienen que usar tapabocas, tienen que cumplir con eso normas y parámetros que están establecidos y estipulados en los hospitales y en los centros de salud, porque ese es el deber de los pacientes que cumplan eso. Los pacientes deben decirle a su médico o enfermera si no entienden el diagnóstico, tratamiento o pronóstico. Ese ya es deber, obligación, ¿verdad? Y responsabilidad de los pacientes. Vamos a seguir aquí rapidito.